Queridos estudiantes, muy buenas tardes. Un gusto poder continuar con nuestro curso de ontología. Vamos a avanzar un acápite más. Recordemos, el problema de este capítulo es el de si el verbo existir o su sinónimo ser tiene un único significado y por lo tanto es unívoco o tiene varios significados irreducibles entre sí que no tienen nada en común y que por lo tanto es plurívoco. Sabemos que el problema no es de filosofía del lenguaje, puesto que al hablar del significado de la palabra ser, nos interesa el correlato ontológico de esa palabra. Estamos asumiendo, eso se da por descontado, de que el significado de una palabra, como es el caso del verbo, es su referente. Esa es la teoría referencial del significado. Y por lo tanto, estamos, en otras palabras, discutiendo la cuestión de si hay o no un conjunto que abarque a todos los entes, un conjunto que sea propiamente universal, que incluya dentro de sí a todo lo que existe, todo lo que tiene ser o no. Si no hay eso, entonces simplemente habría regiones, zonas, pero que no podríamos en sentido estricto hablar de la realidad. Ese es nuestro problema. Hemos visto la dificultad que tenía el plurivocismo, que caía en un inefabilismo y por lo tanto una especie de irracionalismo. Vimos el argumento de intersección que presenta Aristóteles, frente al cual Lorenzo acepta que el principio en el que se basa podría debidamente matizado ser incorporado, pero que a la final ese argumento no constituye una razón en contra para negar la existencia del conjunto universal. Ahora, pasamos a un segundo autor, Bertrand Russell, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, bueno, y finales del siglo XIX, hay que aclararlo, y que concluye o abona, presenta un razonamiento para rechazar la existencia de un conjunto netamente universal. Entonces, veamos en esta obra cuál es ese razonamiento que presenta Bertrand Russell. ¿Sí? A ver, para ello voy a hacer uso de notación simbólica. Por supuesto, trataré de explicar lo que voy escribiendo. La notación simbólica simplemente sirve de ayuda visual para poder seguir la argumentación, el razonamiento, que es en última instancia puramente lógico. Bueno, para ello, entonces voy a ir sentando las premisas que necesito y a la final mostrarles lo que desea Bertrand Russell. Russell está de acuerdo con Aristóteles, no hay un conjunto universal. Por lo tanto, el ser es la palabra, el verbo ser es plurívoco, lo cual ontológicamente significa que no puede
un conjunto abarcar a todos los seres. Bien, vamos entonces a la sección 6, capítulo 3. A ver, en primer lugar, quisiera explicar una de las premisas que intervienen en este razonamiento. Es el principio de separación. Bien, este principio consiste en lo siguiente. Es un principio universal, pero voy a dejar de lado los cuantificadores para simplificar la exposición de que un objeto posee una propiedad, sí, solo si ese objeto pertenece al conjunto de todas las cosas que tienen esa propiedad. ¿Sí? Entonces, voy a formular o enunciar con el simbolismo adecuado este principio de separación. Bien, entonces explico lo que puede ser en el pizarrón. A ver, miren, si quisiera expresar lo que está a mano izquierda de otra manera, entonces pondría lo siguiente. Verán, aquí la letra P simplemente está simbolizando a cualquier oración. Y pensemos en una oración de tipo copulativa. Es decir, estamos hablando acerca de un objeto y del cual o al cual le atribuimos una cualidad, un atributo. Entonces, esa es esta oración, ¿sí? Estamos hablando acerca de un objeto, aquí está representado por una variable individual, ¿sí? Es la letra y la oración está hablando acerca de el objeto que en general está aquí representado, simbolizado con la Y. Bien, entonces, un ejemplo particular de este esquema puede ser el objeto A es F. Recuerden, convencionalmente se reserva las primeras letras del alfabeto minúsculas para representar un individuo, mientras que las letras que representan una cualidad, una propiedad, van con mayúsculas. ¿Sí? Bien. En vez de este nombre A, podría poner en general un individuo. X tiene la propiedad phi. ¿Ya?
Entonces, esta es una oración particular. En cambio, acá tengo dos variables. ¿Sí? No estoy, la segunda expresión no está hablando acerca de ningún ente particular, específico. ¿Sí? Esta X debería ser reemplazada por el nombre de un individuo y la phi es como letra griega, está representando una propiedad cualquiera que es poseída por un objeto. Bien. Ahora, el principio de separación es lo que en la lógica clásica se llama una equivalencia. En verdad, si nosotros aceptamos la existencia de lógicas no clásicas como una que sea multivalente y paraconsistente, el bicondicional no es lo mismo que la equivalencia. ¿Sí? Por eso pongo aquí la triple barra. En sentido estricto, no quiero que ustedes crean que en el fondo sí es equivalencia. Eso lo es solamente si nosotros asumimos que no hay más que dos valores de verdad. Pero en una lógica mucho más potente, más fuerte, como son las que utiliza Lorenzo Peña, el bicondicional no puede ser equiparado a la equivalencia. Es algo mucho más sencillo, menos fuerte. Pero si adoptamos el punto de vista de Bertrand Russell, estamos en la lógica clásica y el bicondicional es lo mismo que la equivalencia. Bueno, entonces, ¿a qué equivale una oración predicativa como la que tengo acá? ¿Sí? Ahora, en la parte derecha tenemos teoría de conjuntos. La épsilon está expresando esa relación de que un individuo pertenece a un conjunto, que es lo que está encerrado entre estas llaves. La Y es simplemente un elemento, un miembro de ese conjunto. Ahora, ¿cuál conjunto? ¿Sí? Aquí está especificado. Y es el conjunto de todos aquellos elementos que cumplen esta condición o que tienen esta característica, la de que ese ente X tiene la propiedad expresada en la oración. ¿Sí? Bien, ahora, si quieren para manejarnos con esta oración de que A es F, ¿sí? Entonces, para expresar de otra manera este mismo principio de separación, si nosotros partimos de una oración particular, como puede ser Sócrates es filósofo, ¿sí? ¿A qué equivale esta oración predicativa o copulativa? Al hecho de que ese individuo A pertenece al conjunto de todas aquellas entidades que tienen esa propiedad F. ¿Sí? Es decir, acá este es el conjunto de todos los filósofos. Decir que Sócrates es filósofo no es ni más ni menos que decir que Sócrates es un miembro del conjunto al que también pertenecen Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Avicena, Leibniz, Hegel, el propio Russell, etcétera, etcétera. ¿Sí? De igual manera que si es que digo Vivaldi es un músico, entonces Vivaldi o un compositor, Vivaldi, decir que Vivaldi es músico, consiste en o estriba en ni más ni menos en decir que Vivaldi es un elemento del conjunto al que pertenecen también Mozart, Beethoven, Strauss, Tchaikovsky,
Albinoni et Bach, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, entonces se comprende, este es bueno, está expresado aquí, por lo menos de dos maneras diferentes, lo que es el principio de separación. En inglés se conoce como traducido al español sería el principio de abstracción. Bueno, entonces tenemos aquí supuestamente una identidad, o propiamente dicho, un bicondicional. A mano izquierda tenemos una predicación, la atribución de una propiedad a un objeto, y a mano derecha tenemos el equivalente expresado en términos de teoría de conjuntos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está determinando este principio de separación? Que nos dice que toda propiedad determina un conjunto. Y creo que hemos visto esto en el capítulo anterior, en el acápite acerca de en qué consisten los universales. Lorenzo hace reducción de una propiedad universal a un conjunto. ¿Sí? Bien. Y noten que el funtor central, en realidad el único que aparece, es bidireccional. Se va de izquierda a derecha y viceversa, de derecha a izquierda. Eso en otros textos se simboliza con una flecha en ambas direcciones. Bien, lo cual quiere decir, si quisiera ir de derecha a izquierda, que un conjunto determina una propiedad. ¿Sí? Es decir, son, según la lógica clásica, lo mismo el que un objeto tenga una propiedad y el que ese objeto pertenezca al conjunto de todas las cosas que tienen esa propiedad. ¿Ya? Bien, principio de separación, que ya hemos tenido oportunidad de estudiar en otras ocasiones. Ahora, veamos lo que ha recibido el nombre de el conjunto de Russell. ¿Sí? ¿En qué consiste el conjunto de Russell? El, a ver, lo voy a simbolizar con la R mayúscula en, en, este, en esta clase. Y el conjunto de Russell es aquel conjunto al que pertenecen todas aquellas entidades que tienen la siguiente propiedad. ¿Sí?
Bien. ¿Qué característica en común tienen todos los elementos del conjunto de Russell? Aquella de que son clases que no se pertenecen a sí mismas. ¿Sí? Entonces, les voy a poner ejemplos para que ustedes capten el significado de este conjunto. Y por favor, les pido que se concentren, pongan atención. Si es que estuviéramos en clases presenciales, en el aula, en nuestro bloque B, yo les pediría que, como, bueno, a lo mejor ni siquiera hace falta el decirlo, pero me acuerdo en primer nivel, en segundo nivel, insistía en eso, ya llegados a cuarto año ya no hace falta, pero en clases virtuales, este momento yo no les veo a nadie de ustedes y por lo tanto les pido colaboración. Concéntrense para que puedan entender el desarrollo de este eh, razonamiento. Bien, voy a darles ejemplos de conjuntos que se pertenecen a sí mismos y otros ejemplos de conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Lo importante es lo segundo. Sí, pero por supuesto, para que ustedes vean el contraste, necesito poner ejemplos de lo uno y lo otro. ¿Sí? A ver, empecemos con ejemplos de conjuntos que se pertenecen a sí mismos. ¿Sí? Ejemplos. ¿Sí? A ver. Creo que, a ver, los dos ejemplos más fáciles de entender es el conjunto de sonidos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando digo conjunto, pensemos en la reunión de sonidos. ¿Qué sonidos? Pueden ser cualquier tipo de sonidos. Podemos pensar en sonidos de instrumentos musicales, el sonido de que se cierra una puerta, que cae un objeto, el sonido de un pito, el sonido de una licuadora, de un motor, de una moto, de un avión, cualquier cosa que produzca un sonido está ahí en ese conjunto. ¿Ya? Ahora, ese conjunto, la reunión de sonidos, es otro sonido, entonces estoy haciendo uso de, primero paso acá y luego quiero preguntarle si es que la reunión de sonidos es un sonido. La respuesta es sí. ¿Sí? Noten que no estoy diciendo que si es que pensemos en el sonido que hacen varios instrumentos musicales. Estoy pensando en una orquesta. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, un clarinete, tenemos un clavicordio, un violín, para no hablar de más instrumentos. Quedémonos en unos pocos. Eh, cada uno, si es que los tres instrumentos tocan la misma partitura, entonces al, al unir la melodía del violín, la melodía del clavicordio y la melodía del clarinete, el resultado va a ser una melodía, pero con la condición de que estén interpretando la misma partitura. El caso contrario, si es que cada instrumento toca algo diferente,
la unión de melodías no es una melodía. Pero aquí estoy hablando simplemente de sonidos. Si nosotros juntamos todos esos sonidos, ese conjunto de sonidos es también sonidos, es un sonido, la respuesta es sí. ¿Ya? Un segundo ejemplo, el conjunto de los entes. ¿Sí? En el capítulo 2 nos hicimos la pregunta de qué tipos de entes existen. Excepto el nihilista, nos ponemos de acuerdo con que hay entes individuales y luego discutimos si es que existen universales, existen hechos. En el texto se discute también si existen relaciones. Si es que todos estos 4 tipos de entidades son entidades, reunámoslas en un conjunto y ahora preguntémonos, ¿ese conjunto de entidades es también una entidad? ¿Es también un ser? La respuesta es sí. El conjunto de los seres es otro ser. Es también un ser y por lo tanto se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, veamos conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Aquí la C mayúscula representa a un conjunto y les voy a poner ejemplos de que no cumplen la condición de pertenecerse a sí mismo. A ver, empecemos con, creo que el ejemplo que mejor me sirve dentro de esta segunda categoría es un rebaño. ¿Sí? ¿Qué es un rebaño? Es un conjunto de ovejas. ¿Sí? Junto varias ovejas y ahí obtengo el rebaño, el conjunto de perdón, perdí la pantalla. Decía, el rebaño es el conjunto de ovejas. Ahora preguntémonos, ¿el rebaño se pertenece a sí mismo? Si el conjunto de ovejas es otra oveja, la respuesta es no. Si nosotros reunimos 100 ovejas, esa reunión de 100 ovejas no es otra oveja más, la 101. El rebaño no es una oveja. Por lo tanto, el rebaño no se pertenece a sí mismo. Segundo ejemplo, veamos el de una biblioteca. Cada uno, ¿qué es una biblioteca? Una reunión de libros. En su casa ustedes pueden tener una biblioteca. La universidad tiene su biblioteca. La facultad de medicina, la facultad de arte también tienen sus propias bibliotecas. Hay bibliotecas famosísimas como la del Congreso de los Estados Unidos, que aparentemente es una de las más grandes del mundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Biblioteca es reunión de libros. Ahora preguntémonos, ¿la biblioteca como conjunto se pertenece a sí misma? ¿Se pertenece a ese conjunto de libros? Lo sería si es que la reunión de libros fuera otro libro más. Pero de hecho no es así, pues. Si yo tengo 10 libros, esos 10 libros no es que constituyan un libro. Los 10 libros no son un libro. ¿Sí? Fíjense, ustedes ven acá, tengo ahí volúmenes de la Suma Teológica. A ver, tengo ahí, a ver, pero ese no me sirve ese ejemplo. Veamos, por ejemplo, eh, aquí tengo un libro de Hume, acá uno de Kant y acá otro de Hegel. Esos 3 libros, el uno es, a ver, tengo ahí la crítica de la razón pura
Tengo el discurso sobre la naturaleza humana de Hume y tengo un estudio sobre Hegel, que es hecho por Findlay o también George Lukács. Tengo ahí 3 libros. ¿Esos 3 libros son un solo libro? No, pues los 3 libros son 3 libros. No es un solo libro. Entonces, con ejemplos de ese tipo, estoy simplemente manifestando que la reunión de libros no es otro libro. ¿Sí? Normalmente un libro, exagerando, no pasa de 1000 hojas. Un libro puede tener varios volúmenes. Es una obra. Ay, pero el caso de la Suma Teológica, ahí están 16 volúmenes. Estaba pensando que cada volumen es un libro. No es lo mismo libro que obra. Una obra puede estar en varios libros. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decirles es que el conjunto de libros no es otro libro. Y finalmente, pensemos en una galaxia. ¿Qué es la galaxia? Es una reunión de estrellas. Nosotros, en nuestro sistema solar, tiene una sola estrella, el Sol, pero esa estrella es una entre miles de millones que forman la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia. Entonces, preguntémonos, ¿esa galaxia es una estrella? No es una estrella. En la galaxia, en la Vía Láctea en particular, hay miles de millones de estrellas. Hablar de miles de millones de estrellas no es hablar de una estrella. Entonces, una galaxia no es una estrella. Por lo tanto, el conjunto de galaxias no se pertenece a sí misma. ¿Sí? Bien. A diferencia de los conjuntos que se clasifican dentro de esta primera categoría. Si quieren, les doy un último ejemplo. El dinero está constituido por monedas y billetes. Pensemos, por ejemplo, podría ser dólares o podría ser euros, no importa, la unidad de esa moneda. Si yo junto, concentrémonos en dólares. Si yo junto monedas de 1 centavo, 5, 10, 25, 50 y las de dólar, ahí tengo dinero. A ese conjunto yo le puedo añadir billetes de $1, de 5, de 10, de 20. Puedo poner más tipos de billetes, pero a la final tengo conjunto de dinero. ¿Ya? Entonces, imagínense que tienen ahí montones de monedas, fajos de dinero, de billetes. Y decimos, ese es el conjunto que constituye el dinero. Ahora, preguntémonos, ¿ese conjunto de monedas y billetes es dinero? La respuesta es sí. Por supuesto. Entonces, ahí, ese conjunto de monedas y billetes también se pertenece a sí mismo, porque es en todos esos casos, tanto de monedas y billetes como el conjunto de monedas y billetes, ¿sí? Son dinero. ¿Ya? Entonces, añadiré ese último ejemplo, ¿sí? El conjunto de dinero. Bien, entonces, con estos ejemplos, espero que esté bien comprendido la diferencia entre conjuntos que se pertenecen a sí mismos y conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. El conjunto de Russell está en la segunda categoría. ¿Sí? Eso es lo definitorio. ¿Sí? El conjunto de Russell es aquel conjunto de todas las clases
que no se pertenecen a sí mismas. Es el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismo o a sí mismos. ¿Sí? Bien, entonces ahora preguntémonos si el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo, sí o no. ¿Sí? Bien. Solo puede haber aquí dos opciones. Son la afirmativa y la negativa. ¿Sí? Analicemos cada una de estas dos alternativas para ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, si el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo, vayamos, primera opción, conjunto de Russell sí se pertenece a sí mismo, entonces, eso quiere decir que tiene ese rasgo de no pertenecerse a sí mismo. ¿Sí? Si el conjunto de Russell es un elemento de este conjunto, entonces tiene que cumplir el rasgo definitorio de todos los miembros de ese conjunto, la de no pertenecerse a sí mismo. ¿Sí? A partir de la afirmación llegamos a la negación. Ahora, veamos la segunda alternativa de que el conjunto de Russell no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el conjunto de Russell cumpliría este rasgo común a todos los miembros del conjunto de Russell y por lo tanto, ¿qué concluiríamos? Que por no pertenecerse a sí mismo, es un miembro de ese conjunto. Y entonces, en este segundo caso, sucede lo contrario. Si no pertenece, sí pertenece. Y si nosotros juntamos ambos condicionales, la conclusión que vamos a obtener es que el conjunto de Russell se pertenece, sí se pertenece a sí mismo, sí, solo sí, no se pertenece a sí mismo. Ya. Lo cual, desde la lógica clásica que está manejando Bertrand Russell, es absurdo. ¿Sí? Si es que es absurdo, eso significa que es ilógico, sin sentido. Entonces, algo está mal en este razonamiento. ¿Sí? Es una especie de reducción al absurdo. Esto es imposible y aquí tenemos una contradicción. Y por lo tanto, una de las premisas que estamos empleando para llegar a esta conclusión tiene que rechazarse para restaurar la racionalidad. Bien, según Bertrand Russell, puesto que la lógica me exige que rechace esta conclusión contradictoria, entonces pongámonos a revisar en dónde me equivoqué en el razonamiento. ¿Qué premisa que utilicé no vale? Y la solución que adopta el Bertrand Russell es la de que aquí hay una autorreferencia, ¿sí?
Estamos diciendo que un conjunto se pertenece a sí mismo. Russell localiza ahí el error del razonamiento que a la final desemboca en una contradicción o en absurdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué solución propone Russell? ¿Sí? Que la relación de pertenencia no se puede aplicar a un mismo conjunto. ¿Ya? Ninguna de estas dos posibilidades de que un conjunto se pertenezca a sí mismo o no se pertenezca a sí mismo, en ambos casos estoy aplicando esta relación de pertenencia en sentido afirmativo o negativo en el mismo nivel. En vez de decir que un miembro pertenece a un conjunto, estoy diciendo si un conjunto se pertenece a sí mismo. Ahí estaría la parte equivocada que tiene todo este razonamiento. Es la auto pertenencia de un conjunto a sí mismo. ¿Sí? La autopertenencia. Por lo tanto, si nosotros distinguimos bien los niveles, ¿sí? La relación de pertenencia no puede darse al mismo nivel. Una cosa son los individuos, otra cosa son los conjuntos de individuos, un tercer nivel son los conjuntos de conjuntos, pero de conjuntos del nivel anterior. Entonces, no puede ser que esta relación de pertenencia se dé entre individuos de un nivel, hablemos de los conjuntos o conjuntos de conjuntos y elementos del mismo nivel. ¿Sí? Estaría ahí la falla de este razonamiento que va a conducir a un absurdo. Es lo que podemos llamar un desnivelamiento categorial, o así lo denomina Lorenzo. ¿Sí? A ver, entonces vamos a poner en distintos niveles las entidades que se encuentran en nuestro universo. Por una parte, individuos, por otra parte, clases o conjuntos de individuos, por otra parte, conjuntos de conjuntos del nivel anterior. ¿Dónde está la relación de participación? Es de un individuo a un conjunto. ¿Sí? Eso sí es posible, pero en cambio, un conjunto con respecto a sí mismo no puede tener la relación de pertenencia. ¿Sí? Y eso lo voy a simbolizar de esta manera. ¿Sí? Discúlpenme, tal vez el espacio no me permite una magnificación de lo que quiero hacer. Esta flecha roja parte del conjunto de individuos y llega a sí mismo para indicar esta relación. Y pongo con rojo más una X para decir que eso no está permitido en esta propuesta de solucionar la paradoja de Russell. O sea, todo el universo está dividido en pisos, ¿sí? Y esta relación de pertenencia no se da entre un conjunto y sí mismo, sino entre individuos de distinto nivel. Entonces, el conjunto de Russell sería declarado
ilegítimo, inexistente, puesto que está violando esta solución. Caso contrario, caemos en un absurdo. Para resolver ese absurdo, deberíamos impedir que un conjunto sea parte de sí mismo. ¿Sí? Y eso obviamente trae como última consecuencia de que no hay el conjunto universal. El conjunto de todos los seres no es un ser, no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Bueno, chicos, explicaré un poquito más en detalle este último corolario, pero en otra clase porque ya me pasé la hora. Una buena